Entonces, el pulmón después del nacimiento sigue madurando. Y la maduración completa lo alcanza a los 14 años de edad. Por eso que los pediatras defienden, las mamás defienden, que tantos mamatetas hay. Entonces, que lo llevan a sus hijos de 14 años al pediatra. Le dicen lo que tienen tan, por estas cositas, no por estas cositas. Pero señora, le digo, ya su hijo está 2 años, 3 años para ir a la guerra. Déjenlo más. Y están, sí hay mamatetas. ¿Puedes repetir la parte? Mamita le dice, acompáñame. ¿Puedes repetir la parte en la del pulmón en el feto? En el embrión a los 16 semanas. ¿Puedes repetir la parte del... La distancia. Acá ya ver. Conforme va madurando prácticamente la distancia de la célula hacia el bronquiolo terminal hemadal. Ya. Y cuando ya el feto deja de lado la placenta, la hemoglobina fetal, entonces lógicamente pasa a una nueva vida. Pero la mayoría piensa de que nosotros respiramos a través de los alvéolos, y no es así. Los alvéolos recién comienzan a habilitarse al primer día del nacimiento y alcanza su maduración total a los 7 años, pregunta el examen. ¿Está bien? Sí. Adelante. Esta es la diferencia. ¿Cuál es la composición? Por ejemplo, ¿qué cosa tiene? Acá tenemos generación 0 a la altura de la tráquea y tenemos la generación 27 a la altura del alvéolo. ¿Qué cosas contienen sus paredes? Por ejemplo, de la 0 a la 7, ¿qué cosas contienen tanto la bronquio como la tráquea? Tiene cartílago, bronquio, tráquea. Pregunta de examen. Y después tenemos los bronquiolos. ¿Los bronquiolos qué cosas tienen? Básicamente. ¿Respiración? No. ¿Intercambio qué es eso? No. Existen bronquiolos respiratorios y bronquiolos no respiratorios. Entonces, los bronquiolos respiratorios son los que no intercambian gases a través de la membrana alveolo-capilar. En cambio, los respiratorios sí, y bien estos conductos vienen a formar parte de las unidades de recambio. Y después tenemos los ductos alveolares, etc. Adelante. Eso lo leen en casa ya para no perder tiempo. Adelante. Adelante. Vapor de agua. Yo siempre me he preguntado que todos los países europeos se saturan. Es muy difícil que encuentre un país europeo que esté al borde del mar. Ustedes han visto con su gorro, etcétera, con su bufanda, etcétera. Y nosotros nos vinimos acá. Todo mi origen es Cajamarca. No sé, ustedes tienen otro origen. ¿Ustedes creen de que nosotros, los seres humanos, podemos respirar mejor acá en Lima que en la sierra? La sierra no hay ventilación. La sierra no habría ventilación. No olviden el concepto que nosotros cuando respiramos no respiramos atmósfera seca. Se tiene que fusionar el vapor de agua. Pero lo que no cambia son los 760 milímetros de mercurio. Entonces, el vapor de agua entra apretado. ¿Y qué cosa aprieta? Aprieta los otros gases, el oxígeno, CO2, el nitrógeno. ¿Me entienden, no? Aprieta eso. Entonces, ya es una dificultad, porque no tenemos facilidad para tomar el oxígeno. En cambio, en altura, ¿qué cosa sucede? El vapor de agua casi está ausente. Nosotros podemos aprovechar directamente y utilizar el oxígeno. ¿No lo entienden? ¿Entienden? Entonces, lógicamente que es mejor vivir en la tierra. Por eso dice, la presión de aire es igual a la presión parcial de oxígeno, más la presión parcial de nitrógeno, más la presión de CO2, más la presión de agua. Si no hubiera la presión de agua, entonces esta presión sería 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien o no? 760 milímetros de mercurio. Pero si se mete el vapor de agua, todo se tiene que retraer, se comprime, pero para que se mantenga los 760 milímetros de mercurio. No sé, si ustedes seguro que ya ustedes están leyendo fisiología respiratoria,
Cuando la presión de oxígeno está afuera, tiene un valor de 152 milímetros de mercurio. 152 milímetros de mercurio, lo dijimos acá. Tiene un valor de 152 milímetros de mercurio. Pero si ese aire se mete en las cavidades alveolares, donde hay vapor de agua, la presión disminuye a 100 milímetros de mercurio. Pero eso es por la presencia del vapor de agua. ¿Entendido? Pregunta del examen. ¿Lo entendieron? Adelante. En la mayoría de los climas, el vapor de agua en el aire reduce las presiones parciales de los gases. Acá tenemos un corte prácticamente de avión. Adelante. Prácticamente, la vía respiratoria está incorporada una cubierta de células que es el epitelio respiratorio. Acá, por ejemplo, tenemos en azul un cartílago, y el cartílago forma parte de ¿dónde? De los bronquiolos terminales, ¿no? O de la tráquea. Bronquiolo terminal. Tráquea y bronquio. Adelante. Dice, según este periodista, no importa que llegues 30 segundos antes que todos y que vayas 15 segundos después, solo algo. La relación esfuerzo y recompensa es muy buena, inversión en tu carrera, apunta. Esa es la costumbre de los ingleses. Los ingleses es diferente a nosotros. Nosotros apenas estamos trabajando, estamos mirando el reloj para salir. Y encima todavía llegamos tarde. Entonces, eso nadie le manda a la gente. Adelante. Ya, adelante. Ya lo veo ustedes. Ya, adelante. 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 Entonces, en el colegio nosotros nos dijeron de que para qué sirve el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es para tomar oxígeno y botar CO2. Ese concepto, hasta cuando yo postulé a la universidad me lo dijeron. Hace muchos años, ¿no? Muchos años, es cierto. Pero los nuevos conceptos, buscando libros de la gente que hace investigación, me di cuenta que no era suficiente. Entonces, todo esto no existe en los libros. Le he sacado de libros que están en inglés, eso, les he bajado. Les he bajado. Y en verdad, que la función del pulmón no se reduce solamente a ser un intercambiador de oxígeno por CO2. Tiene otras funciones. A ver, ¿qué otras funciones podemos contar? Tiene una función metabólica. Ustedes saben que en el pulmón existen moléculas que prácticamente conforman el ácido carbónico y el bicarbonato. Bueno, la función de ambos actúa como una base, un regulador de acción. Entonces, eso constantemente está actuando, que hace prácticamente actuar al pulmón como si fuera un tampón. Evita las variaciones amplias de pH. Encima, dentro de las cavidades alveolares, tiene gran cantidad de macrófagos que prácticamente, si estos son activados, son capaces de producir la vitamina D cuando nosotros al ser humano le ponemos alcohol. Entonces, tiene una gran ventaja. Por otro lado, la función excretora. La función excretora, nosotros, a través de la ventilación, somos capaces de eliminar hasta 250 catabolitos. Las chicas, por ejemplo, a los enamorados, cuando se pasan de trago constantemente, no dicen, a veces soplame loco, pero es para olerle prácticamente el etanol que eliminamos a través de la respiración. ¿Sí o no? Es así. Y así por el estilo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos problemas de diabetes y no podemos metabolizar la glucosa, utilizamos la grasa y constantemente estamos botando a través de la ventilación
algunas moléculas que tienen olor a manzana, los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, entonces, esas situaciones prácticamente nos revelan de que el pulmón prácticamente tiene otra función. Después tenemos una función protectora. Esta función protectora puede ser inmunológica y no inmunológica. Después tenemos una función hormonal, que ya después lo vamos a describir poco a poco. Y por último tenemos la función absortiva. A ver, a la siguiente. La función protectora, mecanismo no inmunitario, prácticamente la pared interna del tubo respiratorio está tapizada por una serie de células, hasta 10 tipos de células, y ahí tienen algunas de ellas, tenemos por ejemplo la célula de Goblet, que aparece en la 13ª semana de gestación, la tráqueos, bronquios. Entonces, estas células de Goblet actúan como unos verdaderos municipales que constantemente están limpiando prácticamente la vía respiratoria. Después tenemos células serosas, la célula de la glándula bronquial, que prácticamente forman parte de la glándula. Después tenemos las células gliadas. Las células gliadas son células que en su parte apical tienen microgliosidales, y que son abundantes, son las más abundantes prácticamente, no olviden, son las más abundantes, pregunta de examen, son las más abundantes que existen en el epitelio respiratorio. Entonces, estos epitelios, estos cilios están constantemente gateando, llevando para atrás, para adelante, y todos mantienen el mismo ritmo. ¿Quién guía eso? El movimiento nosotros lo explicamos porque existen proteínas contráctiles. ¿Quiénes son ellos? Pero ¿quiénes son los que guían? En las galerías romanas, ¿quién mantenía el ritmo? Los tambores, ¿no? Pum, pum, pum. Y con ese ritmo funcionaban prácticamente los esclavos. Pero a nivel celular, ¿quién mantiene ese ritmo? Nadie sabe. Es una obra de Dios. Entonces, en un solo sentido, y que prácticamente el movimiento ciliar de esta célula está totalmente disminuido en las personas que sufren de asma bronquial, por eso que no pueden eliminar las infecciones y me escuchan explicar. Entonces, esas son las células cilianas. Después tenemos las células claras, que están a nivel de los bronquiolos. Las células claras son otro tipo de células que cuando el resto es injuriado, cuando son destruidos el resto por algún motivo, las células claras prácticamente se transforman en ese tipo celular para que nada falte. Entonces, también tiene una función de desintoxicación del organismo. Y después tenemos las células de Munchausen, conocidas como las células CAN, las neuroendocrinas, etcétera, etcétera. Es neuroendocrina porque esta célula fue descrita por este ruso y que prácticamente estas células están cerca de los filetes nerviosos, por eso se dice neuroendocrina, y que constantemente están eliminando sustancias y regulando el movimiento de cierre y abertura de los músculos lisos a nivel bronquial. Esas son las investigaciones, producto de las investigaciones. En Estados Unidos, los gringos se están metiendo prácticamente a denervar los bronquios para poder solucionar el problema del asma bronquial en el mundo, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda lograr, porque hasta el año 40 en Inglaterra se moría mucha gente, ahogándose, se morían, paros respiratorios, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios surgió otra función que fueron descubiertas ya por cierto tipo de gente. Por ejemplo, tenemos la última función que ya después lo voy a decir. Después tenemos la célula de los alveolos. Acá contamos con los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 3. La primera es la más abundante, que tapiza casi toda la pared interna de los alveolos y que prácticamente después vienen los neumocitos tipo 2, que ustedes ya saben,
que son los responsables de producir la sustancia surfactante. Y estos neumocitos 2 con su sustancia reducen prácticamente la tensión superficial de los líquidos y favorecen el inflado y el desinflado de los pulmones. Después tenemos los neumocitos tipo 3 y que prácticamente se conoce muy poco. Lo único que se cree es que prácticamente también liberan algunas sustancias que regulan el funcionamiento de los pulmones. Adelante. Neumocito. Adelante. Miren la función hormonal. Ahí ustedes han hecho hemato. Ah, sí. ¿Han hecho hemato o no? Sí. Esto de acá es una célula basófila. Ahí. Miren, la célula basófila. Acá tenemos anticuerpos E, que prácticamente está en la superficie del basófilo, y que prácticamente, si viene acá el antígeno, prácticamente activan todo el complejo basófilo. Entonces, al activarse el complejo, suelta una sustancia llamada la histamina. La histamina y la histamina abre brecha entre las células ciliadas. Abre brecha entre las células ciliadas a nivel bronquial. A nivel bronquial entran algunos otros antígenos donde hay otro basófilo con anticuerpos E, se unen, activa nuevamente, pero estos ya son músculos. Suelta la histamina, activa, favorece la contracción y se cierra el bronquio. Fisiopatología del asma bronquial. Y después tenemos lo que yo les estaba diciendo. Las investigaciones son producto de la observación. Por ejemplo, ¿qué hace la gente que vive en la selva para poder alimentarse? Ellos se la ven de tiempo, ya vienen, usan la punta de la flecha, lo lanzan, caen en el animal y el animal cae, se desploma. Entonces, eso hemos observado nosotros los seres humanos, los científicos, y cuál es la sustancia que hace eso. Entonces, a raíz de esa observación y el descubrimiento es de que sacaron una sustancia que es utilizada en todas las operaciones para poder ayudar a los cirujanos a operar, a bloquear la fibra muscular, esquelética. Por eso que esos animales se desploman. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué cosa otra observación? La gente que le gusta fumar, que fuma con la mano, es puro presente. Sí. Puro presente. Entonces, ellos inhalan de la serocal. Entonces, ese humo, prácticamente ese humo pasa a través de la membrana alveolo-capilar y se mete en nuestro organismo. Y todos los efectos que algunos conocen. Entonces, también han observado los científicos, entonces han generado prácticamente aquí, han generado otra línea de administración de medicamentos. Así se hacen las investigaciones. Se ha generado de que el pulmón tiene otra función, la función absortiva. Entonces basta con colocar alguna gota de algunos fármacos, entonces pasa prácticamente de nuestros cuerpos. ¿Cómo actúan los inhaladores? Metemos el aire dentro de nuestros pulmones, entonces eso atraviesa la membrana alveolo-capilar y relaja los bronquios. Y así, adelante. A ver, de acá voy a sacar algunas preguntas, muchachos, ¿ya? Adelante. Lo leen nomás. ¿Quién contiene el epiglotis? Estamos por el tiempo corto, también lo leen. A ver, lo respondemos si quieren. A ver. ¿Quién contiene la epiglotis? No me acuerdo. Neto uno. La laringe. La laringe. ¿Quién contiene la cuerda vocal? La laringe. Los bronquiolos respiratorios pertenecen a la zona de conducción del sistema respiratorio. ¿Te están diciendo los bronquiolos respiratorios? Sí. No.
Termina, bronquiolos respiratorios. termina en bronquiolo terminal. Es zona de intercambio, Sí. no es de conducción. Y los bronquiolos terminales Ya, ¿qué serían? yo voy a preguntarle acá. Miren, Sí. ya. Durante la discusión, la epiglotis se cierra sobre la glotis. ¿Por qué? Porque es una zona selectiva que prácticamente selecciona que debe entrar solamente aire a los pulmones porque estoy ordenando respiración. Si estoy ordenando alimentación, la glotis se cierra y pasan los alimentos a través de los ojos al estómago. ¿Está bien? Es una zona de selección. ¿En dónde está? La pared de la nariz, ¿dónde está? Larín. El oxígeno de la respiración es utilizado en forma molecular o de forma tópica. Molécula. Ya, adelante. La ausencia de oxígeno, el órgano que más sufre es Corazón. el cerebro. ¿No estaba diciendo la sinapsis? Sí. El cerebro. El requerimiento del oxígeno normal es 250 minutos por minuto. ¿Cuánto? 250. El oxígeno obedece a la combustión Ah, de todas. todas. El intercambio gaseoso, conocido como hematosis, se realiza en el pulmón, células, placentas, membrana alveolo-capilar y todas. Membrana alveolo capilar. Membrana alveolo capilar. ¿Cuál es? Adelante. Profe, ¿cuál es? Profe, La sustancia. ¿cuál era? ¿La cuatro cuál era? ¿Ah? ¿Cuál era la clave? Adelante, retrocede. ¿La anterior cuál era la clave? La 4. La cuatro. Intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso hematosis se realiza en el pulmón, claro, Sí, en la célula, También. respiración tisular, en la placenta no. En la membrana alveolo-capilar, podría responder la membrana alveolo-capilar, es el hematosis. pero más específica pulmón. Por eso. O dos. La respuesta es la membrana Alveolo alveolo-capilar. capilar. ¿Y el pulmón? La cuarta es. La cuarta. Adelante. Tipo 2. Demasiado tipo 2. ¿Ah? Tipo 2. Dale atrás. No. Disculpe. La vía pulmonar para administrar medicamentos se explica por una función no ventilatoria pequeña. Absortiva. Absortiva. Esta es la última. Las sustancias surfactantes producidas por Nemocito tipo 2. funciones del pulmón se llaman la rimadera. Ah, todas. Todas. El volumen pulmonar no puede ser removido. El BT. BR. ¿Seguro? R. Volumen residual. Sí, man. Difícil. La vía pulmonar para administrar medicamentos se explica por una función no ventilatoria. Se llama Absortiva. absortiva. Profe, ¿la 7 cuál era? BR. ¿La 7 era BR o BT? BR. BR. Siguiente. Los gases atmosféricos están regulados por todos menos uno. La Place. La Place. En una inspiración tranquila, a nivel del mar, la presión de aire alrededor es de 160. 700. No, en una espérate. inspiración tranquila, a nivel del mar, la presión del aire alrededor es de índice de mercurio. A ver. 745 tal Nivel vez. del mar, pues. Ah, a nivel del mar. 760. 62. Al nivel del mar. En una inspiración tranquila, mire, a nivel del mar, la presión del aire alrededor, eso le voy a enseñar después, cuando haga mensaje. ¿Cuál es la clave, profe? Ahí la respuesta es 758. ¿Menos? Menos 2 o menos 13, en una inspiración tranquila. ¿Debido a qué, profe? Es decir, 760 Sí. menos 2 o menos 3. ¿Está bien? Es lo- ¿Debido a qué? 760 menos 2 menos 3. Ahí está, menos 2 es 758. ¿No? ¿Qué célula facilita la explicación de la fisiopatología del asma bronquial? La ciliada. No, Clara. Feicher. ¿Feite? Porque la célula de Kuczynski se llama células K, célula neuroendocrina o célula de Feicher. ¿Ya? Ya saben. No es zona de intercambio respiratorio, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, los conductos naturales, los bronquiolos Bronquiolos terminales. terminales.
Adelante. Ya díjale listo. Mierda. Muy bien. Ya. Adelante. Adelante. ¿Qué dijo? Adelante, Ned. Sigue. No. No, ahí. Ahí falta. Falta, profe, falta. El fenómeno de la inspiración y de la inspiración se explica por Henry. el fenómeno de la inspiración y de la inspiración. Boyle. Boyle. Según la ley de Boyle-Mario, si un litro de aire le doblo la presión, su volumen se modifica en. Si un litro de aire, el doble su presión. Si un litro de aire le doblo la presión, su volumen se modifica en el doble. En el doble. Según la ley de Charles, si el aire ingresa a la fosa nasal y dobla, su temperatura puede variar cotidianamente. Sí, aumenta El doble. transporte de oxígeno es más eficiente Con con la hemoglobina. hemoglobina. Adelante. Terminó. Que le saque la delegada. Pero lo que te delegaba un toque. Delegada. Delegada.